Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Un gusto que ya se estén conectando pues a esta segunda sesión de nuestro ciclo. Ya estamos viendo que nos están mandando saludos desde Toluca, Mexicali, también sabemos que nos están viendo por Baja California, Puebla, Michoacán, en fin, muchos de los estados de nuestra república, y también queremos mandar saludos a todos aquellos que nos están viendo y escuchando desde los países de América Latina. Vemos que Colombia, Perú, Nicaragua, pues un saludo para todos. Voy a dejarle esta tarde los micrófonos a la doctora Claudia Agostoni, coordinadora de nuestro ciclo, para que presente a nuestra ponente. Doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. América Molina, qué gusto que hayas aceptado participar en este ciclo de conferencias. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de presentarte. Bueno, América Molina del Villar es profesora investigadora titular C del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Es licenciada en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en historia por el Colegio de México. También forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. América es especialista, una destacada especialista en la historia de las crisis de subsistencia, en la historia de las epidemias, en la historia social y en la historia demográfica durante los siglos XVIII a XX. Ha publicado extensamente sobre estos temas y entre algunas de sus publicaciones más recientes solamente voy a mencionar unos cuantos estudios. Por una parte está el artículo titulado El norte de México entre pandemias, la influenza de 1918, publicado en la revista Desacatos en 2021. El libro coordinado con Lourdes Márquez Morfín, que se titula Un otoño mortal, la epidemia de influenza y sus efectos en la población joven de México, publicado por el CIESAS en el 2022. Y tiene también otro libro que está en proceso de publicación, está en la imprenta, que se llama Sobrevivencia, Pobreza y Salud Infantil en la Ciudad de México, 1914-1920, la beneficencia pública en tiempos del gobierno de Carranza. El título de la conferencia que nos va a presentar es Un otoño bélico y mortal, la pandemia de influenza de 1918, una pandemia que hasta hace poco tiempo se le llamaba la pandemia olvidada. Así le llamaron varios historiadores por ahí de la década de 1970, debido a que era una pandemia que por una conjunción de motivos parecía haberse diluido en la historia, parece haber desaparecido. Desde la década del 70 hasta el presente, ha sido motivo de múltiples investigaciones históricas, se le ha recuperado de ese olvido histórico, y bueno, una de las personas que se ha ocupado justamente de esto es América Molina, a quien ahora le cedo la palabra. Muchísimas gracias por haber aceptado, por estar aquí. Bueno, adelante, por favor. Pues muy buenas tardes, muy agradecida con la Academia Mexicana de la Historia, con la doctora Claudia Agostoni, pues la invitación a este ciclo de conferencias pues tan interesantes, tan relevantes, y principalmente pues a raíz de esta situación que vivió el mundo, ¿no? De esta pandemia de COVID-19. Y como dice bien la doctora Agostoni, pues es una epidemia con un carácter global, como lo que vivimos hace unos años, devastador, catastrófico, y que curiosamente pues no había sido tan atendida o de la importancia en la que pues merecía. Voy a compartir una pantalla para acompañar esta exposición. Em, Bueno, quisiera retomar mucho de la conferencia que escuchamos hace 8 días del doctor Miguel Ángel Cuenya en relación al cólera. Él mencionó como dos elementos muy importantes en lo que ya tiene que ver con esta eh,
unificación, digamos, microbiana del planeta que ocurrió, bueno, con la conquista, pero existe otra fase y es este asunto de la globalización. El doctor Cuenya nos hablaba de tres elementos muy importantes que yo quisiera retomar en esta presentación para dar un hilo conductor, ¿no? En relación al cólera, que es pues la pandemia de la era moderna, y en este caso se va presentando a lo largo del siglo XIX, pero vendría esta otra pandemia de 1918. Me interesa centrar la atención en estos cuatro elementos. Uno es la guerra, el contexto del conflicto, de ahí el título de la ponencia, el comercio, los viajes de exploración, el proceso de urbanización y concentración demográfica en grandes urbes, y bueno, un último elemento que también está análisis, pues es el cambio, digamos, climático global, ¿no? Los ejes de análisis de la presentación yo quisiera tener muy en cuenta, sobre todo lo voy a relacionar mucho con COVID-19 en relación a esta pandemia de 1918, pues son como unos ejes que van y que comparten el estudio de varias epidemias y pandemias, ¿no? Pues nuevas y viejas enfermedades, como lo vemos en este ciclo, de enfermedades reemergentes, como es el mismo cólera, o esta H1N1. Su impacto demográfico es el impacto en la población, las estadísticas, las reacciones y percepciones sociales, porque una epidemia, una pandemia no solamente es un evento de carácter biológico, es un evento también que tiene una dimensión social, ¿no? Y que es importante comentar. Y toda pandemia o toda epidemia de esta magnitud deja una lección, que es con lo que yo quisiera cerrar, es una enseñanza y que tendremos que llevar a la reflexión que nos dejó esta pandemia de COVID. Obviamente, pues en 1918, pues muy pocas personas sobreviven actualmente, ¿no? Entonces, que pudiera tener, pero todas dejan una lección. Hay un aspecto importante, la mayoría de las más graves pandemias o epidemias que han afectado a la humanidad son de origen zoonótico, ¿no? Que proceden pues de este intercambio de virus y microorganismos del mundo animal, ya sea ratas, piojos, mosquitos, aves, puercos, murciélagos, al hombre, ¿no? Y tiene que ver pues con esta relación de los entornos ecológicos, digamos, de los asentamientos con los animales. Y también, bueno, existe otra dimensión que llamaba también Elsa Malvido, que tienen que ser estas dimensiones biosociales o otras de carácter social, ¿no? Vamos a ver que en el caso del H1N1 y un poco con otras enfermedades tuvieron esta característica de que hemos llamado pues una mortalidad diferencial. Bueno, como ya indiqué, antes de la COVID, la pandemia más reciente por su magnitud y graves repercusiones fue la influenza de 1918. El genoma del virus que provoca la influenza pues, se introduce rápidamente al pulmón, ataca el tejido pulmonar, causando hemorragias en la zona y provocando la muerte pues, en el transcurso de las 48 horas siguientes, ¿no? Debemos comentar que en 1918 no se había descubierto, no estaba el microscopio electrónico, no se había identificado la etiología de este virus, de este componente aviar, porcino y humano, que es el mismo de 2009, que México fue el epicentro, ¿no? de esta influenza H1N1. Y entonces se consideraba por las características clínicas que era provocado por el bacilo de Pfeiffer, ¿no? Era lo que se conocía, ya se conocían este bacilo, pero no se sabía que era un virus recombinado. Entonces, en ese momento, pues los médicos no tenían este conocimiento y la letalidad, pues era muy elevada de la gente que enfermaba, y ahorita vamos a ver especialmente a qué grupos afectaba, y bueno, provocaba una muerte muy inmediata, ¿no?
Fue hasta 1931, ¿no? En que se aísla el virus y se conoce. A partir de este momento, pues, pues el avance en las técnicas de la biología molecular, se pudo secuenciar el genoma del virus de influenza de 1918 y así, pues, de empezar a entender el porqué de su extrema virulencia. ¿Cuándo había habido antecedentes? Bueno, un poco señalando la cronología, los primeros registros de la influenza, pues al parecer se remontan al siglo VIII, eso de acuerdo pues a la sintomatología, se considera, ¿no? Porque en ese momento pues no se tenía el conocimiento de la microbiología y los avances científicos, pero que pudiera tener algunos antecedentes pues en este siglo, y la enfermedad desde entonces, desde el siglo VIII, pues ha permanecido con diferente grado de intensidad y con variaciones de tipo virológico, ¿no? Al parecer, en Inglaterra ocurrió un brote en 1550 con cifras de mortalidad que oscilaban entre el 5 y el 20%, y en el transcurso del siglo XVIII se presentaron otros brotes en 1732, 1761, 1781 y 1788. En el siglo XIX se manifestó en 1830, 1847 y 48. No obstante, pues este es hay un brote muy violento que requiere también una investigación importante que puede estar también relacionada con la de 1918 y estos grupos de edad afectados, que ocurrió en 1889 y 1890, ¿no? Se llamó la peste roja, ¿no? La pandemia también asociada con esta cuestión bélica, ¿no? Esta movilización de tropas, ¿no? La pandemia de este año de 1889 y 1890 empezó en octubre en Rusia y entre 1891 y 92 se propagó por toda Europa. La influenza se extendió hasta Estados Unidos, México y Brasil. En nuestro país, pues, habría que considerar también registros de este brote que requiere investigarse. Bueno, ¿cuál era el contexto social? Uno de los determinantes importantes de que esta influenza de 1918 adquiriera este grado de devastador tiene que ver también con las condiciones sociales. Y en este caso, uno de los factores que propició su rápida diseminación, tanto a nivel global y en el caso de México, que lo vamos a ver más adelante, pues es la guerra, ¿no? Estaba por finalizar la Primera Guerra Mundial y, bueno, vas a ver más adelante el debate que existió sobre su origen, pero quisiera señalar, bueno, fue factor porque uno de los aspectos que también un elemento importante que hay que considerar de la influenza es los grupos de edad afectada. Afectó sobre todo a población joven, entre 20 y 40 años, dependiendo, hay zonas y lugares donde la población primero fue la militar, la que resultó afectada, y después, ¿por qué ocurre entre estos grupos? Desde el punto de vista biológico, se considera que la respuesta inmunológica de un organismo joven es más fuerte y ocurre una reacción potencializada o potenciada, liberándose un torrente de citocinas, ¿no? Que es uno de los aspectos. Además, hay que considerar también que los grupos afectados, que en este caso eran las tropas militares, los soldados, pues era población, también eran hombres jóvenes. Se produce un daño tisular irreparable y con ello la muerte. Esto es un factor que destacaba mucho, digamos, llamaba la atención, que los que resultaron afectados, el grupo más afectado por esta pandemia, pues era gente muy joven, ¿no? Los resultados de estudios actuales presentan un panorama dramático de alrededor de millones y millones de enfermos y muertos. La pandemia de 1918 y 1920 fue considerada devastadora por la rapidez de su diseminación, ya que en un lapso de unos cuantos meses, 3 o 4 meses, se propagó por todos los continentes. Este brote tuvo un carácter pandémico, como ya había señalado, por dos razones.
La primera relativa a una nueva variante, parece, del virus A, no relacionado con los subtipos de virus de influenza antes conocidos. Y la segunda causa, como ya indiqué, pues es por la guerra, que pues provocó la rápida diseminación del virus a través de las tropas que iban de América a Europa, al igual que por el comercio marítimo. Este es un mapa que representa en este lapso, hay una primera ola que vamos a ver adelante. La primera es en primavera, cuando se presentan algunos casos de neumonías atípicas. Hay un debate si es en China o es en Estados Unidos, en Kansas, en un campamento militar de tropas que iban hacia Europa. Sí, surgió ahí ahí mutó, bueno, parece mutó en Brest, Francia, el virus, pero bueno, la primera ola, pero este es el mapa general en un lapso de 3 olas pandémicas, de 3 olas de contagio. Entonces, fuimos testigos de varias oleadas, ¿no? De la COVID, aquí se presentaron 4. Y bueno, ¿dónde se inició el brote de influenza? Ya había indicado, hay un debate en torno a su origen, si Estados Unidos, Francia o China, que proceden muchos de estos virus de esta zona, pero parece que las evidencias todavía es un tema a investigación, pero refuerzan el argumento de que pues se originó en Kansas en marzo de 1918 y probablemente en Brest, Francia, pues de agosto de ese año el virus sufrió una mutación genética que se transformó pues en un supervirus más letal, ¿no? Y es cuando regresa el virus a América. Bueno, estas son las 4 oleadas más importantes. Es marzo-abril, como ya había indicado, en la primavera. Y en octubre y noviembre, básicamente es cuando ocurre la oleada más fuerte y donde nuestro país también será contagiado en este periodo, ¿no? Y el primer trimestre de 1919, también, por ejemplo, en el hemisferio sur, eh, hay otra oleada, y en 1920 también se presenta una cuarta ola de contagios. Entonces, pues tiene un ciclo, es un ciclo que podemos señalar muy, muy parecido por el periodo, el lapso a lo que ocurrió con COVID-19, que en realidad fue el primer año y todavía presentándose mayor número de oleadas, porque la interacción es mayor, hay mayor número de habitantes y el virus pues fue mutando, ¿no? Pero es un lapso de 2, 3 años, que esto es importante considerar en cuanto al comportamiento de una pandemia. Las cifras. También cifras que van desde 20 y 25 millones de personas que fallecieron en 1918 hasta 50 millones de personas. Vamos a ver que, al igual que con COVID, existe un tema de subregistro, es un tema también de investigación de cuántos murieron finalmente. Las últimas cifras, por ejemplo, de COVID en junio de 2023, se dicen 6.9 millones de habitantes a nivel mundial murieron a causa del virus de COVID. Eso para que vean la magnitud, son 50 millones en 1918. Hay quienes dicen que son 100, pero bueno, en COVID fueron hasta junio de 2023 6.millones de habitantes. Estados Unidos fue el país con mayor número de muertes, con 1.165.000, y México ocupó, de acuerdo a las cifras que están reportadas, el cuarto lugar, ¿no? Con 334.000 muertos. El segundo país es Brasil. Bueno, en estas gráficas, que es, como señaló las gráficas comparadas que están retomadas del libro de un texto de Lourdes Márquez, Morfín. Y bueno, aquí podemos ver pues estas oleadas, ¿no? Cómo se van presentándose. Esta es la de entre octubre, noviembre y lo que es otoño y el invierno, ¿no? Y esta es 2009, también con este comportamiento. Y este es referido a otros países. Bueno, la influenza de 1918, al igual que COVID, provocó una caída. El impacto demográfico fue devastador, ya lo estamos viendo, pero también un impacto económico importante.
La influenza afectó a 48 países y de acuerdo con cálculos, pues que se cree que 2.1% de la población mundial sucumbió a causa de la influenza y provocó una caída brutal del Producto Interno Bruto, ¿no? Como ocurrió con varias economías del mundo con COVID, ¿no? La tasa de letalidad global fue del 6% y una caída entre el 6% y 8% del PIB y del consumo privado, debido pues a la muerte de personas jóvenes y en edad reproductiva, laboralmente también, ¿no? Reproductivamente activas. Y bueno, este es un cuadro comparativo. Realmente hay muchos estudios, hay algunos estudios en Estados Unidos donde se ha investigado más sobre la influenza, y estas son algunas cifras. Como ya había dicho, bueno, en Estados Unidos en 1918 serían alrededor de 675,000 personas que murieron, y este es un comparativo de varios países en un estudio, este estudio que ya había mencionado la doctora Agostoni sobre esta obra colectiva, del cual también el doctor Cuenya es autor de un capítulo de libro sobre Puebla. Y bueno, estas son algunas de las cifras que se retoman. Bueno, en nuestro país. En México la presencia de la influenza también estuvo enmarcada por conflictos militares, pues derivados de la revolución. Entre 1914 y 1916 el país había enfrentado el hambre, una epidemia de tifo en 1915 y 16, y los primeros contagios pues en nuestro país se presentaron en octubre de 1918. Se alertó, aquí es muy importante señalar sobre el papel de la prensa, ¿no? De la prensa nacional en las noticias sobre la llegada de esta pandemia. Bueno, estos son varias, voy a continuación a proyectar varias notas de primera plana. Es muy interesante en toda la prensa, sobre todo del periódico El Demócrata, el Demócrata, el Nacional y el Universal, aparecían estos encabezados en rojo, ¿no? Y entonces aquí está lo que estaba yo señalando de esta embarcación que venía al puerto de Veracruz, esta embarcación procedente de España, el cual, de acuerdo a la nota, pues transportaba a muchos pasajeros contagiados. El Departamento de Salubridad, que era en aquel entonces la instancia encargada de la salud pública a nivel federal, solicitó a la compañía transatlántica información sobre estos enfermos que venían a bordo, y de acuerdo a la documentación, tanto de la prensa como de algunos informes de salud, señalaban que no disponían de informes fidedignos. Las autoridades sanitarias acordaron poner en cuarentena a los pasajeros, y como ocurrió con el cólera de 1833, que ya se expuso la semana pasada, otra vía de contagio fue a través de Tampico, ¿no? El norte fue las primeras noticias que llegaron a la Ciudad de México, en este caso la prensa del Demócrata, era un diario que se editaba en la capital, pues estaba muy en alerta, ¿no? Sobre estas notas y sobre todo lo que estaba ocurriendo en el país vecino, ¿no? Por ejemplo, esta nota del periódico que señala en los primeros días de octubre una mortal epidemia de influenza maligna infesta casi todos los campamentos militares yanquis. O toma incremento. Esto es muy, muy llamativo en estos titulares. Son varios periódicos, también el Universal dio bastantes notas y el Nacional, pero en este caso, bueno, dedico a este medio, que el Demócrata era un periódico tenía un tiraje importante, y bueno, pues les daban estas alertas. Bueno, como ya había señalado, podría haber habido otra ruta de contagio a través de Tampico, porque el delegado sanitario, es en relación a un informe que llegó al Departamento de Salubridad, dice que el delegado sanitario, informando al presidente del Consejo del Departamento de Salubridad Pública, que ahorita voy a comentar, comunicó que un vapor inglés denominado Santa Alicia
procedente de Nueva Orleans, había arribado al puerto con toda la tripulación, entre comillas, atacada de influenza. El barco no fue fumigado, por lo que se aplicó una multa, de acuerdo a estos telegramas. España, bueno, se convirtió en uno de los puntos de contagio también hacia América, principalmente también Brasil y Argentina, pues por el intercambio de pasajeros, militares y bienes. Los primeros casos, que son un poco los que llegan a mediados de octubre, ya está toda la zona de acuerdo a las medidas que vamos a ver más adelante, pero ya a mediados de octubre la pandemia ya estaba presente en la capital del país. Los primeros casos se presentaron en la municipalidad de Tacubaya, donde estaba la estación de ferrocarriles y había cuarteles militares. Como yo había indicado, los militares fueron de los primeros sectores sociales que resultaron contagiados por este virus, y en total, para entonces se presentaron 453 militares enfermos, 216 civiles enfermos, y hasta el momento, de acuerdo a la estadística, bueno, a la nota del periódico, habían ocurrido 6 muertos. Los reportes procedieron de los regimientos de Xochimilco, Tetelco, San Gregorio. Los militares contagiados desataron focos de alerta, además de que cada vez se notificaba un creciente número de enfermos y muertos entre civiles y niños también. Otros contagios que se presentaron fueron empleados del telégrafo. Eran empleados de los ferrocarriles, fueron los primeros, porque estaban en mayor contacto, ¿no?, con varias personas, y empleados del telégrafo y estaciones de ferrocarril. Y en nuestro país, bueno, pues estos son los primeros sectores. Rutas de propagación. Bueno, las primeras ciudades de la frontera alcanzadas por la pandemia fueron Nogales, Nuevo Laredo y Santa Rosalina en Baja California. La influenza también fue denominada bajo diferentes denominaciones, una de ellas trancazo, y llegó a principios de octubre a Monterrey, Saltillo, Ciénegas, Monclova, Piedras Negras, Torreón, Chihuahua y Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, mientras a mediados de este mes ya había alcanzado San Luis Potosí y parte de Durango. Bueno, esta es una imagen, un poco no se ve muy claro, pero es ya en estos mapas, este es del Universal, donde se ve la zona de Tampico como aquí está una flecha, como una de las rutas de la llegada de la pandemia. Estas son muchas, podríamos llamar, ¿no? Como lo vimos en muchos titulares de la prensa reciente, eran noticias también de alerta, de alarma. Había como podemos decir, dos componentes, estas noticias con letras en titulares en rojo y otras minimizando también la llegada, o como ocurre con cualquier otra enfermedad, no se le pone la atención. El virus, por eso pongo esto, así como el virus de la COVID viajó también, cruzó los océanos por avión, en este caso, bueno, fue por barcos, y al interior de nuestro país, pues fue a través también de los ferrocarriles. Y aquí está eh, la zona de los ferrocarriles, fue muy devastadora, precisamente en zonas como Torreón, la zona lagunera, fue devastada por la influenza, como otro punto, Aguascalientes, donde también ya hay unos trabajos de algunos colegas también que han trabajado esta pandemia, y bueno, todas las centrales, y por ahí va pues un poco la ruta, ¿no?, de la propagación entre las diferentes ciudades. A simple, como una primera aproximación, a reserva de hacer pues un estudio más detallado de las rutas de propagación, por ejemplo, de los ramales de ferrocarril, se puede vislumbrar pues esta noreste, Tampico, Nuevo Laredo, como ya había señalado, en la primera semana de octubre, de ahí hacia Monterrey. Una segunda es Chihuahua, por Paso, Texas, en octubre. El noroeste, Sonora y Sinaloa, en noviembre de 1918, el Golfo de México, y otra por Oaxaca. En este libro que ya había comentado la doctora Agostoni, que se publicó en Ciesas, donde hay trabajos de varios colegas, y bueno, pues esto permitió, digamos, otros estudios, señalar esta ruta. Hay un trabajo de Patricia Olga Hernández que habla y sobre otros de Colima,
pues habla sobre esta otra, pudiera ser otra ruta de diseminación hacia esa zona. Pero bueno, entonces en suma, todo el norte y sobre todo, principalmente por los estados fronterizos. En México, bueno, también tuvo estas oleadas, la primera puede ser en marzo, abril, de acuerdo a Beatriz Cano, que también ha trabajado esta influenza, detectó que podía haber habido ahí un brote, y la segunda que fue devastadora entre octubre y noviembre, o sea, el otoño y el invierno, y durante el primer trimestre de la pandemia. Bueno, ahorita también me interesa referir al segundo tema, que es las estadísticas. En la prensa se publicaron sin número de estadísticas, principalmente en los diarios de mayor relevancia de la capital del país, como el Nacional, el Demócrata y el Universal. Es interesante señalar cómo en algunas zonas se minimizaba la gravedad de la enfermedad, pues advertían que todos los casos habían sido benignos y no había temor de que México, entre comillas, fuera víctima de una epidemia de carácter grave. Esas son sobre todo las primeras notas que aparecen en la prensa. También había, bueno, estos son algunas notas en general que a 60,000, que es una nota del 24 de octubre de 1918, se ascendía el número de personas víctimas de la influenza, dice, en el Distrito Federal. Y así aparece, este es en el Nacional, y son cuadros que se publicaban de manera semanal o por mes, hacían cortes, y proceden estas cifras en general, lo cual también tiene, hay que no cuestionar, pero sí, sobre todo preguntar de dónde procedían estos datos en general. Y este es otro, bueno, es considerable el aumento de la mortalidad y algunas de las cifras publicadas. Los primeros, las estadísticas, ¿qué es lo que podemos señalar sobre las cifras? En primer lugar, bueno, pues hay que tener precaución con el uso y el manejo de las cifras que aparecían en la prensa. ¿Por qué? Porque se requiere hacer estudios locales, estudios de ciudades o de medio rural, que es un poco más, que no se ha trabajado del todo para conocer y tener esas estadísticas, para conocer el número de enfermos muertos y en relación a la población afectada, ¿no? Este es un compendio de varios, de este estudio colectivo que ya había señalado. La Ciudad de México se calcula, de acuerdo a un estudio que hicimos, en 7,375, Puebla en 3,195, que trabajó Miguel Ángel, y Colima en 1,454 de Raimundo Padilla, y bueno, pues está Tlaxcala, y bueno, si hace falta estudios más, multiplicar estos números este número de estudios para tener una cifra pues cercana a cuántos murieron. Sé que, bueno, de acuerdo a algunas cifras generales, en México murieron alrededor de 300,000 personas, pero a reserva de tener estos estudios, pues ya sería una cifra aproximada. ¿Cuáles fueron los sectores? Como ya había indicado, es la población joven, la más afectada. Bueno, aquí podemos ver la curva de la mortalidad infantil, pero este es la población entre 16, 20 y 20, 40 años, ¿no? En el caso de la Ciudad de México se ve una mayor afectación en población masculina que en mujeres. Otra cuestión importante, como ya había señalado, al no conocerse el origen y la etiología de este virus, en los reportes de la estadística se hace este diagnóstico diferencial. En muy pocos, bueno, aparecen, nosotros hicimos vinculando, haciendo esta diferenciación entre lo que era gripa, bronquitis, bronconeumonía, neumonía, como una de las características de este virus, pues eran estas neumonías al final de la enfermedad, y al no conocerse la etiología, pues se hace esta diferenciación. Y esto puede ocurrir mucho con COVID también en 19, ¿no? Este aumento de estos casos que son diagnosticados o no, y que sí corresponden propiamente a COVID, o se registraba bajo otra enfermedad o comorbilidad, ¿no? Las medidas sanitarias. En cuanto a la respuesta, lo que se observa en 1918, en primer lugar, pues es una centralización en cuanto a la respuesta, en lo que podía ser una centralización y un
y un tratar de un control después de estos años de guerra. Ya había triunfado el constitucionalismo, estaba Carranza, pero también era una situación política inestable, una situación social también. Y entonces lo que se observa ya al tener el control, una centralización en el manejo de la emergencia sanitaria. No es así, y sí es un contraste con lo que ocurrió con 1914, 1915-16, cuando estaba el tifo, ¿no? Que es otra enfermedad importante y que afectó a una población en México en estos años tan aciagos, ¿no? Cuando arribó la influenza en otoño del 18, el gobierno estableció un cerco en la frontera norte que no logró el tiempo esperado en los puertos, pero estas medidas pues fueron limitadas porque ya había todo un debate también, señalándose que ya no era necesario, porque de todos modos, pues la ciudad se iba a contagiar, o el centro, o ya había trascendido esta enfermedad. Obviamente había consideraciones de índole económica, como vimos que ocurrió también en muchos países del mundo y en nuestro país con la pandemia de COVID, ¿no? De estas medidas que pueden ser y que tienen impacto económico, estas medidas de cuarentenas, de cierre de fronteras. Bueno, el encargado de la sanidad fue José María Rodríguez, una persona cercana a Carranza, y él, a través del Departamento de Salubridad Pública, sobre todo la comunicación era por medio de telegramas, no estaba era la cobertura que se tenía, y las primeras medidas, pues, es interrumpir eh, cuarentenas limitadas, interrumpir también de manera limitada el tráfico ferrocarrilero, una vigilancia estricta del estado de salud de las personas que viajaban en trenes, tranvías, y sobre todo había esta cuestión de la sanidad, ¿no? Muy importante. La toma de decisiones tuvo un carácter vertical, de centralización, como ya había indicado, y otro aspecto que salía a relucir mucho en estos telegramas que enviaban los delegados sanitarios o los informes que enviaban del resto del país hacia la Ciudad de México, hacia el departamento, era la falta de recursos económicos para hacer frente a la emergencia sanitaria. La mayoría de los médicos enviados a las localidades afectadas por la pandemia, pues se quejaban, esto es muy importante, pues de que sus honorarios eran muy exiguos, que no tenían los insumos para atender a la población y que faltaban muchos medicamentos. En los documentos disponibles del archivo de salubridad, pues hay constantes referencias de falta de dinero, como ya había dicho, bajos salarios de los brigadistas, eran algunos pasantes de medicina o voluntarios, escasez de medicamentos, lo que llevaba pues también a realizar pues muchos espectáculos, la filantropía privada y la pública para recaudar fondos. Fue muy importante la intervención de varias cámaras de comercio, por ejemplo en San Luis Potosí tuvo una importante labor la Cámara de Comercio, se hacían recolectas para contar con fondos, sobre todo a nivel local. La prensa hacía alusión en este pensamiento higienista como una de las causas de la pandemia, la falta de higiene, ¿no? Sobre todo se hacía mucho hincapié a estos barrios pobres de la ciudad, donde aquí como está señalando, ya sea no faltaba la crítica también a las autoridades, decía las delicias del servicio de desinfección a domicilio, dice, bueno, este titular, los habitantes de México, por gracia de algunos inspectores, vivimos en un lecho de microbios, ¿no? Esto está presente muchísimo en la prensa. Los barrios donde se presentaba, eh, donde eran señalados, pues eran sobre todo colonias populares de la ciudad, como La Bolsa, El Rastro, Peralvillo y Vallejo, pues eran sitios insalubres donde, bueno, pues sí, también había habido un incremento en estas casas de vecindad donde no se puede tener, ahora sí, sana distancia, y bueno, pues donde se presentaron muchos contagios, ¿no? La colonia de la Bolsa, que también ya ha sido muy afectada por el tifo en 1915-16, volvió a salir a relucir, ¿no? Y bueno, pues ¿no? En el resto de la ciudad, el mal que tiende poco a poco a decrecer. Bueno, esto ya eran notas que ya iban. Aquí hay, bueno, en esta imagen, que es la Ciudad de México, si bien este virus no respetó condición social, no respetó estatus
económico, ni no hubo, atacó a todos por igual, sí podemos señalar cierta indicios, bueno, ciertas evidencias muy contundentes también de una mortalidad diferencial. La pandemia sí impactó por igual a todas las colonias, pero en virtud de que el mayor número de contagios también ocurrió en demarcaciones donde había más residentes, insalubridad y pobres. Y esto es así en lugares donde puede uno, y esto lo observamos, fue muy claro con COVID-19, pero en lugares donde viven muchas familiares en pequeñas casitas, donde no, siendo una enfermedad de transmisión aérea, ¿no? Por estornudos, por la higiene, el contacto, pues obviamente en zonas, en lugares, en vecindades donde no había estas condiciones de salud o no había agua y no todo, bueno, sí se usaron algunas mascarillas, pues el contagio potencializaba, como ocurrió con 1915 y 16. La prensa aludía mucho, ¿no?, a estos problemas sanitarios y señalaba mucho la pobreza, el descuido de sus barrios, lo que contribuía a aumentar los contagios. De acuerdo con estas muchas inspecciones sanitarias, en los cuarteles más pobres de la ciudad, un gran número de casas y cuartos fueron sujetos a desinfección. Sí llevaron a cabo, ya había habido algunos antecedentes por 1915 y 16, donde, bueno, ya se conocía que era el piojo del cuerpo humano y se llevó a llevar a personas a cortarse el pelo o a bañarlas. En este caso, bueno, venían estos carros, ¿no?, de desinfección para desinfectar domicilios. También estos son algunos titulares también, como había comentado, la prensa es una fuente muy interesante para el análisis del comportamiento de esta pandemia. Y en cuanto, bueno, a los remedios médicos, y en estos años, pues circularon remedios y manuales que circulaban en estos momentos, se enfocaron pues a tratar de atacar los síntomas, ¿no?, al no conocerse la etiología, y no hacía la erradicación del virus, no había el conocimiento necesario todavía para el desarrollo de una vacuna. Principalmente hubo 3 vías donde se difundieron conocimientos para prevenir la enfermedad. Había muchas también en la prensa, muchas entrevistas a médicos y diversos, al mismo José María Rodríguez daba entrevistas y otros médicos sobre pues algunas recomendaciones. Las recomendaciones médicas pues eran de carácter preventivo y como veremos más adelante, pues una gran publicidad de medicamentos de todo tipo, ¿no?, que se difundieron en la prensa para la venta, ¿no? Los manuales médicos impresos en folletos y libros y también pues publicaciones especializadas. Esta es una caricatura que podemos ver de este periódico en el Demócrata y bueno, donde está un paciente que le están dando miles, ahí se ve en la imagen, miles de jarabes. Y bueno, de los medicamentos pues era una gran cantidad de sustancias que digamos que era para minar un poco los síntomas, por ejemplo, guachichil, tabardillo, ¿no?, limón, bromoquinina, pastillas de sulfato, acénico-destrictina, aspirina, suero antidifterico, son toda esta serie de productos que eran remedios pues paliativos para poder hacer frente a la enfermedad. Como ya había señalado, pues todavía había este tema de la esterilización, de la higiene, y aparecieron pues todos estos productos de higiene en el hogar, ¿no? Esterilizamos la ropa antes de teñirla o limpiarla, pues, para la influenza, o este purgante tamarindo también, ¿no? Esto es una parte de los productos que circulaban, ¿no? Y también, bueno, estos titulares también, como ocurrió, una sobrecarga en los panteones, y esta imagen pues lo muestra bien de cómo no daban abasto, ¿no?, para el entierro de miles de personas que no alcanzaban una sepultura. Estos son mensajes también presentes en la prensa de pues esta respuesta de carácter muy a tono con el momento que se estaba viviendo, de estos mensajes de carácter de higiene militar, sanitaria, ¿no?, guerra, la epidemia, ¿no?, y estos productos desinfectantes, ¿no?, que son muy prolíficos, ¿no?, en la prensa. Y aquí, bueno, algunas cuestiones pues de sorna, ¿no?, los muertos que no eran tales, al ver cercan a sus tumbas, salieron a los féretros y echaron a correr. También había este tipo. Para ya ir cerrando con esta presentación, porque a pesar de la gravedad de 1918, pues ha habido un olvido, ¿no?
La historia, reparar en estos contextos en verdad mucho más aciagos, como el que vimos el que se expuso con el cólera a cargo del doctor Miguel Ángel Cuella, y este otro que permite, este de 1918, pues reparar, digamos, en estos contextos mucho más aciagos para tener una especie de lección, lo que dejan estas enfermedades. Sin embargo, permaneció en el olvido, pero en este ciclo de conferencias tan interesantes, es importante señalar que los virus, las bacterias y otros agentes infecciosos pues continuarán afectando a la humanidad, ¿no? Para contener, digamos, qué es lo que nos dejan estas enseñanzas. En relación a 1918, pues las medidas fueron las mismas, ante no tener el principio, el conocimiento en 2020, que afectó este COVID, pues las primeras medidas, como ocurrió en 1918, pues fueron estas cuarentenas, no saludar ni mano, el uso de mascarillas, algunos cierres de espacios públicos, y el distanciamiento social. La comparación histórica con otras pandemias, pues se convierte en este sentido en un eje importante de reflexión, porque más de 100 años de esta grave pandemia que acabo de exponer, pues volvió esta COVID, ¿no? De manera similar, a 1918, la COVID-19 puso en evidencia también la desigualdad ante la muerte, ya que los grupos más afectados fueron poblaciones pobres en los grandes centros urbanos, sin acceso al agua, viviendo en condiciones de hacinamiento e insalubridad, pues hechos lamentables que ocurrieron en nuestro país y que eh, en sí provocaría, si bien en este caso, cuando vimos estas cifras que acabo de señalar, que son 50 millones de muertos por 1918, en el caso de COVID-19 no es una cifra de tal magnitud, es una población mayor, pero sí tuvo un impacto también en el aspecto económico muy fuerte y que provocó pues una caída brutal en las economías. Y otro aspecto que desgraciadamente, por ejemplo, las epidemias y pandemias del pasado no nos es posible analizar, pues es este miedo a morir y esta sensación, las repercusiones que puede haber en la salud mental, ¿no? Yo quisiera también indicar mucho este aspecto, ¿no? Porque en relación con COVID es un tema que es importante también analizar en el futuro, ¿no? Bueno, como ya como reflexión final, las epidemias y pandemias, como no dejarán de impactar al hombre, la historia permite evaluar y dimensionar nuestro contexto actual. Esta pandemia de COVID-19 es provocada por un nuevo virus con varios grados de letalidad de acuerdo con el grupo de edad y movilidad de cada país, lo cual estuvo presente. Esto que llamamos la mortalidad diferencial, ¿no? Es importante reflexionar en la historia para comprender la vulnerabilidad y fragilidad actual, pese a los grandes avances. En este caso, pues había un gran avance de la ciencia, de la microbiología, asistencia sanitaria y técnica. Realmente fue sorprendente, en poco tiempo se logró tener la vacuna contra esta enfermedad. Y otro tema que es importantísimo y por eso yo señalaba estas respuestas es el desmantelamiento de los sistemas de salud pública en el mundo y el mal manejo de la emergencia sanitaria fueron factores importantes pues, en las graves repercusiones que adquirió esta nueva pandemia, ¿no? La desigualdad social, el aumento de la pobreza también constituyen un factor más de este escenario asiático. ¿Qué podemos hablar de algunas rupturas y continuidades? Es en relación a 1918, sí se puede observar, aunque no hubo tal como ocurrió con COVID, bueno, que es un virus que no respetó grupo social, pero los pobres fueron los sectores severamente afectados por epidemias, por un limitado acceso a los servicios de salud, alimentación y vivienda, el miedo al contagio y a morir, de acuerdo pues a la prensa que publicaba todas estas notas, y las reacciones, como primero señalé, se negaba, se buscaban culpables, se estigmatizaba y se olvidaba.
El análisis de los grupos afectados, pues en 1918, pues población económica y reproductivamente activa, bueno, no era una esperanza de vida tan grande como, bueno, tan de 70 años o más que tenemos actualmente, pero en el caso de tanto de 1918 como del tifo, pues era población joven. Y en COVID-19 también vimos, si bien en Europa empezó estos casos en población adulta, adultos mayores en las residencias de ancianos, en el caso de nuestro país encontramos que fue población también más joven, ¿no? Y esta cuestión de las comorbilidades, la pobreza y de las comorbilidades, diabetes, obesidad, hipertensión, lo que ya nos habían señalado, y su mayor afectación en las grandes ciudades, ¿no? Determinantes, esto lo podemos decir que son los determinantes sociales en cuanto determinan que una epidemia, una pandemia magnifique su letalidad y sus efectos, ¿no? Bueno, estos son algunos de estas imágenes ya para ir cerrando, es de Catepec y Nezahualcóyotl, donde se presentaron, fueron de las alcaldías con mayor número también y de las municipalidades más, de los municipios con más contagios. Esto es también un poco las imágenes que estuvieron tan presentes durante estos años. Bueno, las lecciones es, sin duda, pues la vacunación, que ya la próxima sesión, la doctora Claudia nos hablará sobre el tema el caso de la viruela, la respuesta coordinada entre autoridades y población, el tema de la higiene y sobre todo la prevención y educación y combatir la desigualdad social, ¿no? Que quedó a la luz con esta pandemia y la atención a los sistemas de salud pública, que también dejó esta gran lección y esperemos pues que estos años que vivimos, estos 3 años, dejen una lección a nosotros como sociedad, a las autoridades encargadas de la sanidad y de los gobiernos, y a nosotros, por eso es importante pues reparar en estos contextos del pasado para señalar que pues las epidemias y pandemias y los virus y los nuevos, en tanto estemos alterando nuestros ecosistemas, pues estarán presentes no es un tema agotado. Por mi parte sería todo y agradezco mucho su atención a la presente exposición. Pues muchísimas gracias, América, por esta magnífica conferencia que, bueno, entre más te escuchaba y más veía los paralelismos entre la pandemia de 1918 y la de la COVID-19, bueno, realmente son notables los puntos de encuentro, y lo que es más sorprendente es que a tanto tiempo de distancia y con tantos avances en las ciencias médicas y en los organismos internacionales de salud, en particular la OMS, en fin, es otro contexto científico, político, global. No obstante, hay una serie de similitudes notables, ¿no? Persistentes, ¿no? Estoy ahora recibiendo algunas preguntas. Bueno, voy a hacer la primera y después no sé si Miguel Ángel quiera preguntar algo. Voy a hacer la primera pregunta que está aquí de Aide Grijalva y dice, bueno, primero te felicita y bueno, son de hecho dos preguntas. ¿Por qué se le conoce como influenza española? Uno. Y la segunda es, ¿a qué le atribuyes la enorme letalidad de la influenza de 1918? No sé si yo creo que podrías. Sí. Pues agradezco mucho a la doctora Aide Grijalva su pregunta. Sí, se me olvidó decirle, bueno, porque se le llamó influenza, mal llamada influenza española, porque la prensa española empezó a notificar los casos. Y por parte de los aliados o de los Estados Unidos, que ya había, Crosby trabajó muy bien ese tema sobre estos casos que estaban ocurriendo en los campamentos militares en Kansas y Estados Unidos.
La prensa española empezó a señalar, ¿no?, que había casos y empezaron a reportar. Entonces, por parte de las fuerzas aliadas, pues hubo un hermetismo de no decir que sus soldados estaban llegando enfermos a Francia, ya llegaban con síntomas o regresaban a sus hogares. Por eso se le maldenominó influenza española, porque realmente fue España la que empezó a publicar en estos. No sé si también Miguel Ángel me puede apoyar en contestar la segunda pregunta. Es esta respuesta de las citocinas, esa es muy interesante, en población joven potencializada. Tenemos un trabajo de Gustavo Ramírez en este libro, que ya estoy haciendo anuncio, y él explica muy bien sobre esta respuesta en población muy joven. Y yo sí, se puede, esta respuesta potencializada en gente muy joven, además de que hay que tener en cuenta el sector de edad que había en aquellos años, ¿no? No era una población muy grande, muy vieja, ¿no? Pero sería esto. Sí, Miguel Bueno, Ángel. perdón, Miguel Ángel. lo que habría que pensar y plantear sobre esto es que la medicina existente para poderla combatir era básicamente ineficiente en muchos aspectos, eran solamente paliativos, que mientras hoy en 6 meses se tuvo la vacuna a nivel mundial, 3 o 4 vacunas, para la influenza de 1918, el SARS-CoV, CoV-2 se demoró un siglo, es decir, casi 100 años para poder obtener la vacuna, que en realidad hasta 1905. ¿Por qué la población joven? Bueno, hay distintas teorías. Una es porque es el sector que estaba más en contacto con el virus en la medida en que seguía trabajando. Nosotros con el COVID se paralizó el país, fundamentalmente como una medida de protección, mientras que en 1918 la gente siguió trabajando. Y por otro lado, eran los que no solamente trabajaban muchas veces contagiados, sino que no morían de influenza, sino morían básicamente de neumonía, bronconeumonía, es decir, de un problema bacteriano anexo a la influenza. Mientras que las personas mayores, muchos se quedaban en su casa. Eso es un poco parte de la explicación. No es toda, pero bueno, en parte funciona así. Sí. Déjame ver cómo vamos aquí. Bueno, hay una, te lo voy a leer, de María Elena Valadez Aguilar. Bueno, te felicito por por hablar de un tema poco conocido. Y dice, en el cuadro de números de muertos por la influenza que se presentó, la Ciudad de México aparece en segundo lugar. ¿Hay alguna razón? No sé a cuál cuadro se refiera, pero Debe ser el comparativo, pero esta epidemia, como ocurre a mayor número de población y dada los mecanismos de diseminación, pues obviamente la ciudad era una de las ciudades más pobladas y aparecía, pero faltan más estudios a nivel local. Y yo sí quisiera llamar mucho la atención, por ejemplo, las zonas rurales. Para eso, lo que quisiera señalar es que, y era un poco el propósito de presentar la prensa, es que la prensa no es suficiente para conocer cómo ocurrió con COVID, ¿no? Los informes no es suficiente hasta para conocer realmente a cuántos se enfermó y a cuántos mató. Y no siempre tenemos listas de hospitales, porque esa es otra cuestión, ¿no? Mucha gente murió en sus casas, ¿no? No acudía a los centros, no teníamos estos sistemas de salud. Y entonces, faltan hacer más estudios para ver todas estas variables en relación con concentración y densidad demográfica y mayor número de contagios y de muertes, y como ver también a qué población afecta los grupos de edad que hay para tener también este diagnóstico más preciso, ¿no? Pero se necesitan hacer varios estudios a nivel local, regional. sí, claro. Bueno, a mí me gustaría comentar algo que tú mencionaste, la cuestión de los avisos.
esta cuestión de que antes de que llegue la enfermedad ya llegó el aviso, el rumor, la sospecha, la noticia, lo mismo que en el caso del cólera, ¿no? De lo que tú hablabas la semana pasada, Miguel Ángel. Es decir, antes de que llegue o que se presenten los primeros casos, ya están los avisos, los rumores, las sospechas. Llega primero la noticia, en muchos casos, primero que el virus, ¿no? Al respecto, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que has revisado en tus fuentes en relación con esta diseminación de los rumores de boca en boca de la prensa en el contexto de la pandemia de 1918? Es que es algo muy interesante y qué bueno que haces la pregunta porque yo creo que va a quedar para todas. Primero, como está esta nota sensacionalista en la prensa, y hay como, bueno, hay que señalar también que cuántos podían tener acceso a la prensa, a leerla, no había un gran índice de alfabetización, pero sí puede ser estas cuestiones, o sobre todo a nivel de las autoridades, que es donde tenemos nosotros la información, que todo ocurre exterior, ¿no? Todo ocurre fuera, allende las fronteras, ¿sí? Y como si fuera una situación, aquí no va a pasar nada, ¿no? Pero finalmente pasa y llega, ¿no? Entonces la prensa está, me imagino que será interesante y bueno, y cruzar con mucha prensa también local sobre esos avisos y esos rumores, pensando que estaba, como señalé al principio, la prensa, todos los estados fronterizos y los titulares en rojo en esa zona, Estados Unidos, o lo que llegaban, pero finalmente, o tratando de señalar que a lo mejor pues no va a llegar como la negación, ¿no? Eso es lo que dice Rosenberg, ¿no? Es que dice la negación primero que no va a llegar, es lo que señalabas tú de los tres actos, ¿no? Entonces es muy interesante, porque como digo, no eran los fake news de ahora o las redes de WhatsApp, ¿no? Pero aquí sí, la prensa, a diferencia de, pues de otro estudio de otras pandemias, aquí es muy prolífica, ¿no? Y entonces hay mucha... Claro. Pero bueno, estos rumores, estas noticias, bueno, igual que podrían negar que ibas a Sí, afectar, también anunciaban que era inminente la era llegada. inminente la llegada, sí. Entonces, de alguna manera, para poner en estado de cuidado a la población y a las Ujú. autoridades, ¿no? No sé, Miguel Ángel, ¿tú qué opinas al respecto? Y sobre todo pensando en la COVID, digamos, porque eso lo vimos otra vez. Sí. Sí. Bueno, Bueno, no lo vimos digamos, afortunadamente. a diferencia de otros episodios, otras pandemias del siglo XIX, para 1918 ya el telégrafo era algo absolutamente normal y por lo tanto en 24 horas o menos de 24 horas los acontecimientos de Europa o de Estados Unidos se sabían en México. Y eso fue de alguna manera también generando, digamos, esta situación o estas falsas informaciones. Pero hay otra cosa, me parece muy interesante lo que dice América. Es decir, tanto en 1833 como en 1890-91 con la gripe rusa, como en 1918, había una fuerte creencia que por la altura del altiplano central mexicano, arriba de 2000 metros, no iba a afectar o que va a ser muy suave. Y esa creencia, mucha gente continúa hasta el día de hoy, digamos, de manera errónea. Por eso es que para mí 1918, por otro lado, gracias al telégrafo hay una enorme cantidad de información, los periódicos se producen, se distribuyen, pero también dice América, es cierto, se producen periódicos para una población que no leía periódicos. Entonces, a partir de una persona que leía, los rumores crecían y se desarrollaban, ¿no? Entonces, eso en parte es, y digamos, con el COVID, yo creo que eran más los rumores y las informaciones muchas veces mal interpretadas de los periódicos que lo que sucedía en realidad, ¿no? Entonces, bueno, eso formaba parte de una realidad que la tenemos, no sabemos con exactitud cuántos son los que fallecieron, digamos, ¿no? Pero no todos fueron registrados que murieron por COVID o que murieron por influenza en 1918. Entonces, esos son los problemas. A nivel rural, la situación era muchísimo más grave, pero muchísimo más grave. Si nos medimos por tasa de mortalidad, yo decía, para Puebla andamos en un 20 por mil, mientras que para Tepeaca u otras localidades estábamos en un 60 por mil. Y en el Estado de México también se puede visualizar lo mismo. Entonces,
hay que hacer estudios mucho más puntuales a nivel nacional para poder tener un panorama. Eso. Gracias. Me gustó mucho tu conferencia, Gracias. América. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar la sesión de hoy. No sé si quieren agregar algo antes de que concluyamos, ¿no? Bueno, pues yo te agradezco, América, nuevamente la conferencia que nos has presentado. Gracias, Miguel Ángel, y a los que nos acompañan. Y también agradezco a la Academia Mexicana de la Historia por la oportunidad para presentar este ciclo de conferencias sobre una temática tan importante y tan actual y tan necesaria de abordar desde la historia. Pero bueno, muchísimas gracias. Yo creo que Gracias. Muchas gracias. gracias.